Buenas tardes. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien? ¿Cómo los veo? ¿Se quedaron callados, A lo mejor no se ven o no se sienten bien, pero yo creo que el Señor estuvo con nosotros en este tiempo de alabanza, ministrándonos. ¿Cuántos sintieron esa presencia del Señor en su vida en este tiempo? Vamos a hablar en esta mañana, en esta tarde ya, como siempre de la palabra de Dios. Mi esposa luego me quiere saber los temas cuando me toca compartir la palabra de Dios y me pregunta, ¿de qué vas a hablar? Le digo, de la Biblia. Entonces me dice, dime de qué el tema. Le digo, pues de la Biblia, ¿verdad? ¿De qué cree que vamos a hablar? De la Biblia, sí. Le damos gracias a Dios por este día, y en especial le damos una bienvenida a los que nos visitan por primera vez y los que están conectados en el internet. Es un tiempo especial cuando la iglesia se reúne alrededor del Señor, porque ese es el propósito. Esta mañana yo quiero hablar acerca del Espíritu Santo. Hace 2 domingos, 2 reuniones, el pastor Chuy estuvo hablando acerca de algunas experiencias, algunas evidencias del Espíritu Santo, de Dios en su vida. Y mientras que él estaba hablando, yo también pensaba en las mías, en lo que Dios había hecho o ha hecho conmigo, cómo el Espíritu Santo de una manera o de otra, Dios se ha manifestado. He visto milagros, he presenciado en la vida de otros, y en alguna ocasión yo los he vivido, y por esa razón sé que el Espíritu Santo y Dios son una realidad en la vida de nosotros. Pero muchas veces parece que el pueblo de Dios vive en una situación muy deprimente, pudiéramos decir, una relación muy fría. Parece que no hay una relación con Dios, parece que no hay una pasión, parece que Dios y el Espíritu Santo no viven nuestra vida, porque pues tomamos las cosas muy a la ligera. Estamos aquí, la alabanza estuvo fantástica. Los que tienen esa relación con Dios se gozan, la disfrutan, y el tiempo se hace corto porque ahí está la presencia de Dios. Pero muchas veces llegamos tarde, estamos apáticos, pendientes de nuestro teléfono, algunas veces nos quedamos atrás y bueno, yo no sé cómo es tu vida fuera de la iglesia. Yo no sé si tú tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Yo no sé si te relacionas con Dios de una manera especial, viva, activa, si es tu pasión. Yo no sé cómo es tu propia vida. Sin embargo, esta tarde, vamos a hablar del Espíritu Santo, que quien debe de ser o quien es alguien muy importante en la vida de un creyente. Yo quisiera, antes de iniciar este tema que le he puesto, una vida llena del Espíritu Santo, y fíjese bien, una vida llena, no una vida que conoce, no alguien que tiene referencia, que sabe, sino una vida llena del Espíritu Santo. Yo quisiera que antes de iniciar hiciéramos una oración y pusiéramos en las manos de Dios este tiempo, que nos desconectáramos de lo que nos está preocupando, del horario, de tantas cosas que llenan luego nuestra mente, y pidiéramos que el Señor nos hable en este tiempo.
Es importante lo que vamos a escuchar. Yo quisiera que cerrara sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Todo mundo, si usted está aquí es porque Dios le ha traído y tal vez usted necesita escuchar esto que yo voy a hablar. Cierre sus ojos y hable con Dios. Hable con Dios en la manera que usted lo entiende y lo percibe. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias porque tu presencia ha estado aquí en este lugar, se ha manifestado y te seguirás manifestando cada vez que nos reunimos, Señor. Padre, enséñanos a entender tu palabra, enséñanos que la vida cristiana no solamente es aquí 2 horas, 3 horas, sino que la vida cristiana no termina. Inicia cuando despertamos y termina cuando dormimos, pero aún en el sueño tú nos guardas y nos cuidas. Señor, que esta tarde tu presencia esté en cada uno de nosotros y nos hable y nos anime y nos conforte y nos enseñe y nos respalde y nos fortalezca, nos llene de ti, Señor. Manifiéstate con poder, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, el inicio de la iglesia como nosotros la conocemos, como es el diseño que nosotros conocemos, estuvo marcada en su inicio por un hecho extraordinario, un suceso sobrenatural, algo que no se ha vuelto a repetir. Ha habido ocasiones en que es una sombra de ese día tan especial. Sin embargo, no se ha vuelto a repetir. El inicio de la iglesia, como nosotros la entendemos, estuvo caracterizado por la venida del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Quizá puede ser poco probable que muchas personas o que alguna persona no conozca del Espíritu Santo. Todos, aún los escépticos, los que no conocen, los que no creen, saben del Espíritu Santo, han escuchado hablar del Espíritu Santo. Nosotros creemos que es la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo tiene una función muy importante en la vida de cada creyente. De la misma manera que Jesucristo cumplió una misión muy importante para la humanidad, ya que Jesucristo trajo para nosotros la salvación y ha mantenido, nos aseguró la entrada a la vida eterna, porque nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Su muerte y su resurrección marcaron una época, un tiempo diferente en la relación de Dios con el hombre. El Espíritu Santo nos ayuda, también tiene un ministerio importante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar en el día a día a vencer tentaciones, a soportar pruebas, a clamar a Dios cuando tenemos necesidad. El Espíritu Santo es la fuerza que todos necesitamos para mantenernos fieles. El Espíritu Santo es quien nos guía, nos fortalece. El Espíritu Santo es quien nos habla. El Espíritu Santo es quien nos redarguye. Y nosotros podemos tener un conocimiento de cómo es nuestra vida, si está llena del Espíritu Santo o no está llena del Espíritu Santo. Nosotros podemos entender, si reflexionamos, cómo es nuestra relación con Dios y cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo. Aún los que no conocen, aún los que no creen, saben del Espíritu Santo. Existe el Espíritu Santo, aunque no tengan un conocimiento, aunque nunca lo hayan
tenido en su vida, aunque no haya tenido una experiencia. Y bueno, muchas veces esta incredulidad los lleva a atacar a los cristianos, a los que sí creemos. Cuando yo estaba estudiando en la preparatoria, yo tenía un maestro que era excelente maestro, un excelente maestro de historia. Él tenía un hermano cristiano que estaba en un instituto bíblico, que había cambiado ese afán de ser un profesionista y ganar millones, porque ese hombre era muy rico, este maestro era muy rico. Y su hermano estaba en un instituto. Y cuando él se enteró que ahí en su grupo estábamos como 5 cristianos, bueno, nos traía atrás de nosotros. Siempre nos estaba haciendo comentarios burlescos de nuestras creencias. Y recuerdo en una ocasión que estábamos haciendo el examen final de ese semestre, y se acercó a mí y me veía que yo estaba contestando, pero llegó un momento en que me quedé pensando lo que iba a contestar, entendiendo la siguiente pregunta y buscando en mi archivo cuál era la respuesta. Entonces me quedó viendo porque, bueno, estaba atento a nosotros para atacarnos, y me dice: ¿qué? ¿Ya no sabes? Y yo volteé y le dije: pues sí, pues contesta. Le dije: bueno, pues estoy reflexionando. Me dijo: ¿qué? ¿Estás esperando que el Espíritu Santo te dé la respuesta? Le dije: no, esto es muy sencillo para el Espíritu Santo, y yo estudié y tengo la respuesta. Me dijo: no, el Espíritu Santo no te va a traer la revelación. Pero su comentario siempre era cargado de burla, y muchas veces a nosotros hemos sido objetos de burlas de esas personas que saben del Espíritu Santo, pero que no tienen una relación con el Espíritu Santo. Yo puedo entender que pudiera haber ese tipo de personas que no son creyentes, que no conocen el Espíritu Santo. Pero ¿qué me dice de creyentes que no saben del Espíritu Santo, que nunca han tenido relación con el Espíritu Santo, y que por esa razón su vida parece como una vida débil, una vida que no tiene fortaleza, una vida que no saben qué hacer cuando vienen los problemas? Y usted pudiera pensar que cómo va a haber en una iglesia personas que no creen en el Espíritu Santo. Pero mire, en Hechos 19:1 nos marca, él está escribiendo Lucas escribió esta carta, este libro, y en una ocasión Lucas está hablando acerca de un suceso que sucedió con Pablo en uno de sus viajes misioneros. En Hechos 19:1 nos dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Aquí encontró a varios creyentes. Y creyente es alguien que cree. Y cuando se refiere aquí la Escritura, es que creían en el Evangelio, creían en la palabra de Dios, creían en la propuesta que ellos estaban enseñando, creían en el Evangelio que ellos habían recibido. Y Pablo les hace una pregunta. Mire, versículo 2 dice: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó, dice la Escritura. Su respuesta es no. Y lo que asombra es lo siguiente: dice, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Usted se puede imaginar un cristiano sin el Espíritu Santo. Pues esto es similar a un pez sin agua.
¿Cuántos han visto un pez sin agua? Un pez sin agua se muere. Da unas coletazos, se mueve, está desesperado, pero se muere porque no tiene lo que necesita para vivir. El agua es importante para un pez. El Espíritu Santo es importante para un creyente. Pero podemos darnos cuenta que hay casos en que existe un desconocimiento pues completo de lo que es el Espíritu Santo, de cuál es su función en la vida de los creyentes, de para qué fue dado el Espíritu Santo. El libro de los Hechos narra sucesos muy importantes en la vida de una naciente iglesia, el inicio de una nueva iglesia. El libro de los Hechos nos narra la manera en que se empezó a relacionarse la iglesia con Dios, los cristianos con Dios, los creyentes con Dios. El nacimiento de esta nueva iglesia, porque era nueva, mis hermanos. Antes de Jesucristo, la relación de Dios y el hombre era de una manera muy diferente. A raíz de que viene Jesucristo y enseña un evangelio nuevo, enseña una manera diferente de relacionarse, pero Él se va. Y a partir de ese día empieza una nueva iglesia. Y este nacimiento está marcado por un suceso verdaderamente extraordinario, un suceso que no se ha vuelto a ver jamás, ni en la antigüedad, ni en nuestros días. Este hecho sobrenatural es algo que nosotros, los cristianos, los creyentes, todos deberíamos de saber, deberíamos de entender y deberíamos de anhelar vivirlo de la misma manera. Apasionarnos por lo que representa el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y yo no sé si tú tienes una experiencia viva con el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo, la llegada de la tercera persona de la Trinidad marca el inicio de la iglesia cristiana. La llegada del Espíritu Santo es el cumplimiento de profecías, de promesas dadas por Dios a los hombres, profecías dadas por Dios a profetas, promesas que mismo Jesucristo le dio a sus discípulos. En Joel vivió 830 años antes de que se cumpliera esta promesa. 830 años antes de esto, Dios le estaba hablando a su pueblo por medio de un profeta. Joel 2, versículo 17, dice: en los últimos días, está hablando Joel a su pueblo y le dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. Y fíjese lo que dice, que esto es muy importante: en esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el día grande y glorioso del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta fue una promesa, una profecía dada al pueblo que en los postreros días, y el pueblo esperó esta promesa por mucho tiempo, 830 años para que se cumpliera. Y a partir de ese día dice que
esto iba a manifestarse, el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Y dice que así permanecería hasta que viniera de nuevo el Señor Jesús por segunda vez. El Señor Jesús también hizo una promesa. Le dio una orden, un ordenamiento a sus discípulos. Les dijo algo que tenían que hacer, y enseguida les dijo la razón y les dijo una promesa. En Hechos 1:3, Hechos 1:3 dice: durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Fíjese lo que el Señor Jesús les dice a sus discípulos: no se vayan, permanezcan en Jerusalén. El Señor Jesús había muerto y había resucitado. Y dice que 40 días después, 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes, dice, que Él realmente estaba vivo. Pruebas que no dejaban duda a los escépticos. Ahí podemos encontrar a Tomás, que era un incrédulo en medio de esos 12 hombres que creían, 11 ya, que creían en el Señor, que eran sus discípulos y todos los demás creyentes, y él no creía que Jesús había resucitado. Él no creyó cuando le dijeron: mira, fuimos al sepulcro y la piedra estaba movida, y era imposible que alguien la moviera de un día para otro sin que nadie se diera cuenta. Y no estaba el cuerpo, la tumba estaba vacía. Y dijo: el Señor resucitó como Él lo había prometido. Y se les aparece varias veces, no una vez, se les aparece varias veces para que comprobaran que era una realidad que Jesús había resucitado. Jesús resucitó. Y dice que, mire, una prueba de que Él estaba vivo la podemos leer cuando le dice que el versículo 4 dice: una vez mientras comía con ellos. ¿Cómo es esto? Alguien que resucitó, que pudo haber sido solamente un espíritu, no come, no se sienta con ellos a platicar. La relación con ellos era tal que era convincente que Dios había resucitado, que Jesucristo había resucitado, y estaba ahí con ellos. Y nadie dudó. Todos sus discípulos creyeron. Y Él les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Dios, por medio de Joel, Dios por medio de Jesucristo, les hizo una promesa: serán bautizados con el Espíritu Santo. Esa era la promesa. Y era importante que ellos estuvieran ahí. Y esta promesa, como todas las promesas de la Escritura, de la Biblia, se ha cumplido a través del tiempo, como Dios lo había prometido. Pero el cumplimiento de esta promesa reviste una importancia tal
que no puede pasar desapercibida para los creyentes. No puede pasar desapercibida el cumplimiento, porque esto marca el inicio de la iglesia como nosotros lo conocemos. Este maravilloso y único acontecimiento lo leemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Ahí nos narra cómo fue la llegada del Espíritu Santo. Mientras lo leemos, yo quisiera que si usted pudiera imaginarse esa escena. Para mí es algo fascinante, especialmente cuando yo me cierro los ojos y estoy imaginándome lo que sucedía. Y lo he leído una vez y otra vez y otra vez. Y siempre es importante, porque la llegada del Espíritu Santo es algo relevante, es de suma importancia para nosotros. Dice así: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Hasta ahí vamos a leer. Este es un día especial, mis hermanos, para todo cristiano. Este día marca el cumplimiento de profecías, de promesas, pero marca el inicio de la iglesia como la conocemos actualmente. Ese día el Espíritu Santo llegó y ciertamente no pudo ser visto. Nadie lo vio con sus ojos. Nadie. Pero su llegada no pasó desapercibida. El cumplimiento de la profecía de Joel, el cumplimiento de la profecía y la promesa de Jesucristo dada a sus discípulos, no podía simplemente cumplirse en lo secreto, donde nadie se diera cuenta. No, tenía que ser algo que marcara precisamente lo que estaba sucediendo, hechos sobrenaturales que todo mundo debería de darse cuenta de lo que estaba pasando, creyentes y no creyentes. Sería inconcebible, mis hermanos, que el día que Dios entrega la promesa del Espíritu Santo a morar en medio de la iglesia, a morar en la vida de cada creyente, no dejara una evidencia también clara de este suceso. Cada vez que Dios se ha manifestado a su pueblo, ha dejado una evidencia clara, una evidencia sobrenatural de su presencia. Pudiéramos recordar cuando Dios le dice a Moisés que suba al monte Sinaí, y sube este hombre de Dios, al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. En esa ocasión Dios no pudo ser visto de manera natural por los hombres, pero su llegada fue manifiesta. ¿Qué sucedió ese día? Hubo temblores, hubo truenos, hubo relámpagos. Una gran nube descendió que cubrió todo el monte. El monte tembló, mis hermanos. Usted se puede imaginar el pueblo alrededor y viendo todo eso, viendo relámpagos, viendo truenos y viendo esa nube que descendía, que los cubría, y sentir la presencia de Dios.
Era algo increíble. Dice que todo el monte se llenó de esa nube, hubo fuego. Y después de estas manifestaciones habló Dios. Y en ese día Dios le entregó la ley que regiría la vida del pueblo de Dios hasta la venida de Jesucristo. Ahí recibieron leyes espirituales, mandamientos espirituales que obligaban al hombre con Dios, pero también leyes morales que regirían la vida del pueblo. Y así se manejó. Esta ley tuvo vigencia hasta la venida de Jesucristo. Jesucristo cambió todo. Jesucristo cambió el antiguo por el Nuevo Testamento. Una manera de relacionarse con Dios en el Antiguo Testamento y una manera nueva en el Nuevo Testamento. El día que el Espíritu Santo llega con una misión, llega con un ministerio de regir, de estar presente en la vida de la iglesia, pero especialmente de estar presente y de guiar la vida de los creyentes. De la misma manera que la presencia de Dios es evidente en el Antiguo Testamento con esos hechos sobrenaturales, de la misma manera aparecen cuando el Espíritu Santo es entregado a la iglesia. Cosas sobrenaturales cuando la presencia de Dios está ahí, que no deja duda. Nadie dudó cuando Jesucristo comenzó su ministerio. Dice que fue al Jordán a que lo bautizaran, y mientras que lo bautizaban, dice que el cielo se abrió y una paloma descendió sobre él, y la voz de Dios se dejó escuchar. Hechos sobrenaturales que no hubo duda que él era el Mesías, el Hijo de Dios. De la misma manera, cuando llega el Espíritu Santo, suceden cosas que no dejan duda que ahora es el Espíritu Santo quien va a guiar la vida de esta iglesia naciente y una iglesia nueva. Pero lo más sorprendente y lo más importante es que este Espíritu Santo iba a habitar en cada persona. En cada persona. Dice el versículo 2, dice: de repente, cuando nadie esperaba, se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjese, todos los presentes, sin importar su situación espiritual. Había algo importante en ellos: eran creyentes. Estaban en ese lugar esperando algo de Dios. Estaban en ese lugar porque habían escuchado al Señor decirles: permanezcan en Jerusalén. La llegada del Espíritu Santo, mis hermanos, marca un cambio radical en la manera de vivir de los creyentes, en la manera de relacionarse con Dios. En el Jordán, Juan dejó muy claro que Jesucristo los bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Y ahí estaban unas lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de los que estaban ahí. Lenguas que se aparecieron ahí en el aire, suspendidas. Usted se puede imaginar eso, los que estaban ahí mirando. Bueno, yo creo que al principio puede haber causado temor el viento, el viento fuerte, todo lo que estaba sucediendo ahí, y luego las lenguas como de fuego. Para ellos era algo nuevo, algo increíble. Todos los momentos que nos narra la Biblia
tienen propósitos y cumplen tiempos. Y son representativos de cosas importantes. Nada es ocasional en el tiempo de Dios. Nada es casual. Nada sucede porque pues casualmente sucedió. No, las cosas, los tiempos, los sucesos importantes en la Biblia siempre cumplen propósitos. La llegada del Espíritu Santo fue en un tiempo específico y cumplió un momento específico. La llegada del Espíritu Santo sucede en un día especial. El día de Pentecostés. Pentecostés tenía un significado especial para el pueblo judío. No solamente era el día, era una fiesta. Pentecostés era una fiesta. Era una de las 3 fiestas más importantes en el calendario religioso del pueblo judío. Pentecostés era una fiesta que había sido ordenada por Dios. Y era una fiesta para dar acción de gracias a Dios por las cosechas, por los primeros frutos que se recogían. Esta fecha se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era de las otras 3 fiestas importantes del pueblo judío. Y en la fiesta de la Pascua fue cuando crucificaron al Señor Jesús. Pero también fue cuando resucitó. 50 días después viene la fiesta de Pentecostés. Y en ese periodo acabamos de leer que los primeros 40 días el Señor se presentó con sus discípulos, se manifestó con hechos que no tenían duda, que no dejaban duda que Él estaba vivo. Comió con ellos. Nadie dudaba y todos creían y esperaban la promesa de Dios. Los estudiosos de las Escrituras han determinado que la fiesta de Pentecostés precisamente coincidía, y fíjese, así dice, la fiesta de Pentecostés coincidía con el día en que Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Qué curioso, qué coincidencia pudiéramos pensar. El día que Moisés recibe la ley con la cual iba a ser regida el pueblo de Israel durante muchos años, una ley que los obligaba a tener unas ordenanzas hacia Dios y unos mandamientos hacia los hombres, una ley que cumplió un propósito durante muchos años, coincidía precisamente con el día en que Dios entregaba al pueblo, a la iglesia, el Espíritu Santo. Y que precisamente el Espíritu Santo a partir de ese día iba a gobernar la vida de la iglesia. El Espíritu Santo iba a gobernar la vida de los creyentes. El Espíritu Santo iba a estar presente en la iglesia y en la vida de los creyentes de manera activa. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, a partir de Pentecostés, estará permanentemente en la vida de todos los creyentes. Por eso es significativo Pentecostés. Ese día estuvo marcado por cosas importantes. Sucedió algo inexplicable, algo que nadie en el Antiguo Testamento, fíjese, en el Antiguo Testamento, la relación de Dios con los hombres
estaba reservada para unos cuantos hombres. Estaba reservada para los profetas. Los profetas podían hablar con Dios, Dios hablaba con ellos y les decía que fueran y dieran mensajes de Dios al pueblo. Estaba reservada, la relación estrecha con Dios estaba reservada para los sacerdotes. Los sacerdotes iban al lugar santísimo en el templo y tenían una relación ahí de intimidad con Dios. La relación estaba reservada, esa relación de Dios, para los reyes, los que dirigían la nación. Estaba reservada para los sacerdotes. Y el pueblo, ¿qué hacía? Tenía que guardar la ley de Moisés, y cuando pecaba llevaba un sacrificio, lo llevaban al templo para que el sacerdote se presentara adentro del lugar santísimo a presentar la ofrenda, sea por remisión de pecados o sea por gratitud. Pero el hombre miraba a Dios de lejos, no tenía una relación estrecha. Pero a partir de este suceso glorioso, la venida del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo viene y posa y está dentro de cada persona, las cosas son diferentes. Aunque muchos de nosotros tenemos esa relación con Dios como en el Antiguo Testamento, fría, alejada. No tenemos esa intimidad con Dios. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado o le han dicho incluso a usted, vecinos que no conocen a Dios, y luego le dicen: ay, tú que estás más cerca de Dios, pídele por mí, pídele por mi hijo. Han venido con nosotros los pastores, personas entre ustedes, y dicen: ay, pastor, usted que está ahí cerca del Señor, ore por mí, póngame en sus oraciones. Y tú dices por acá: ¿y tú por qué no oras? ¿Por qué me dejas a mí la responsabilidad de orar por ti? Cuando todos tenemos la misma posibilidad. A partir de ese momento en que las lenguas de fuego descendieron sobre cada uno, la cosa cambió. Ese día tan hermoso que el Espíritu Santo se derramó sobre todos los presentes en esa iglesia, fue una iglesia viva, una iglesia que caminó de manera diferente, una iglesia que no se cansó de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Hemos escuchado que hay un avivamiento en alguna parte del mundo, en alguna ciudad, en alguna iglesia. Hace algunos años yo recuerdo que hablaban de que hay un avivamiento en Canadá. La iglesia, en una iglesia en una ciudad específica, decían: hay un avivamiento tremendo ahí. Y algunos viajaban desde aquí hasta allá. Y otros decían: ¿por qué no hay un avivamiento en mi iglesia? ¿Por qué no hay un avivamiento aquí? ¿Por qué hay iglesias que parecen refrigeradores? ¿Por qué hay iglesias que a nadie le gusta ir? ¿Qué vas por cumplir un rito? Obligado, apresurado. ¿Quieres que sea rápido porque tienes otras cosas más importantes que hacer durante el día? Alguien que deja de venir a la iglesia porque tiene cosas más importantes. ¿Usted se puede imaginar que haya algo más importante que estar en la presencia de Dios? Sin embargo, es sorprendente. Es sorprendente que usted se puede imaginar a Pablo viajando a través del mundo, un mundo limitado, no con las comodidades que hoy tenemos, que tenía que caminar a pie o en un burro o un caballo, que era lo mejor que podían encontrar.
caminar grandes distancias para llevar el evangelio, usted se puede encontrar que él llega a Éfeso y se encuentra a unos creyentes y les pregunta, usted, pero yo me imagino que él con esa alegría y con ese ímpetu de saber que el Espíritu Santo vivía en cada creyente, les dice, ¿ustedes fueron bautizados con el Espíritu Santo cuando creyeron? Él esperaba que le dijeran, sí, han sucedido cosas maravillosas en mi vida cambió y ahora yo veo cosas fantásticas a través de mi vida diaria, como decía el pastor el domingo pasado. Y el pastor, al ver la respuesta de muchos, llegó un momento en que dijo, bueno, si no me quieren creer, pues es su bronca, yo sí lo viví. El Espíritu Santo es una promesa para todos y lo recibimos cuando creemos en Jesucristo. Ahí lo recibimos. Dice que todos, versículo 4 dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, dice, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablado por los creyentes. Mire, este suceso comenzó dentro de la casa, ahí adentro, cuando menos lo esperaban, porque el Señor no les dijo, el próximo jueves a las 8 de la mañana va a suceder esto, no. Les dijo, permanezcan ahí hasta que se cumpla el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios llegó. El mismo día que Moisés recibió las tablas de la ley, es el mismo día que el Espíritu Santo llegó a la iglesia y llegó a la vida de cada persona. Y dice que un viento recio se manifestó y sucedieron estas cosas extraordinarias dentro de la casa. Ellos lo estaban viviendo, pero los que estaban fuera también se dieron cuenta. El ruido se escuchó afuera. Y como era una fiesta, todo tiene un propósito, mi hermano. El pueblo, Jerusalén, estaba lleno de gente de otros lugares, porque en las fiestas de Jerusalén venía gente de todos lugares, de alrededor. Cristianos, creyentes, judíos iban a Jerusalén a cumplir con la ley, a cumplir con la fiesta. Llevaban sus ofrendas de gratitud. Y todos se dieron cuenta. Dice que llegaron corriendo. ¿Qué está pasando? Pero su sorpresa no solamente fue el ruido y el viento y todo lo que estaban viviendo, sino que cuando llegan los que estaban ahí, los creyentes, empezaron a hablarles en su propio idioma. Y no era como cuando tú vas a Estados Unidos, ¿verdad? Que hablas un inglés todo por ningún lado, ¿verdad? O cuando vienen los de allá para acá, que dicen, no, es que fuimos allá al parqueadero. Tú dices, ¿cómo que al parqueadero? What is this? Y te cuesta trabajo entenderle, y a ellos les cuesta trabajo entendernos. Pero dice que aquí estos creyentes estaban hablándoles a ellos en su idioma natal, en su lengua materna. O sea, en una lengua que no tenía deficiencia, pura, un lenguaje puro. Y ellos lo estaban escuchando. Y dice el versículo 7, estaban totalmente asombrados. Y se preguntaban, ¿cómo puede ser? Y hay algo que dice ahí, sigue,
todas estas personas son de Galilea. ¿Qué pasa con Galilea? ¿Qué había en Galilea? No había nada. Galilea era un lugar muy pequeño en comparación con Jerusalén. En Galilea no había grandes universidades, no había plazas comerciales, no había malls. En nuestro idioma diríamos, era un ranchito. Y la gente que vivía ahí, pues no tenía grandes enseñanzas. No tenían estudios. Sin embargo, un hecho sobrenatural. Mire, era un hecho sobrenatural tras otro y tras otro y tras otro. Y dice que esas personas sencillas, humildes, que eran, no sé, pescadores, que eran agricultores, que eran gente que no tenía estudio, estaban hablando en idiomas refinados sin ninguna imprecisión, sin ningún error. Y los que estaban ahí decían, ¿what? ¿Cómo me habla en el mismo idioma en el que yo nací? Estos son galileos y aún así les oímos hablar en nuestra lengua materna. Eso es imposible. Eso es imposible. Y fíjese cómo dice, aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene. Dice visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses, árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma. ¿Qué les estaban hablando? No le estaban dando, mira, yo soy fulano y vengo de tal lugar. No les estaban dando una cátedra de nada, sino que le estaban hablando acerca de las cosas maravillosas que Dios estaba haciendo. Acerca de las cosas maravillosas que Dios está haciendo. Y se quedaron maravillados. Claro, es imposible que ante un hecho insólito, ante la presencia de Dios, alguien pueda permanecer sin creer. Es imposible. Hace algunos años me invitaron a un evento, un congreso. Y tenía que ver con el Espíritu Santo. Y yo fui, eran 3 días y pues ahí andábamos y los cantos y todo esto, un ambiente especial, se sentía la presencia de Dios y todo. Y llegó un momento en el que dijeron, vamos a orar por las necesidades, por los enfermos. Y que pasa un paralítico. Lo llevaron en su silla de ruedas. Y la persona que estaba orando dijo, ¿tú crees que el Señor te puede levantar de esa silla? Y yo cuando oí eso dije, ay, ¿a poco? ¿A poco? Y el joven dijo, sí, yo creo que Dios puede. Dijo, vamos a orar. Y empezaron a orar. Y llegó un momento que le dijo, levántate. Y el joven se levantó. Y yo dije, es un palero. No, es un palero. Yo apenas empezaba a ser cristiano. Y yo dije, no, pues que hagan algo que verdaderamente, a ver, que digan, a ver, alguien que viene aquí de imprevisto, de repente, que hagan algo. Bueno, yo estuve viendo eso y vi otras cosas y vi que el Señor, bueno, las personas que estaban ahí orando, oraba por ellos y se les tiraban los pies y bueno, y vi tantas cosas y yo salí todo así como, esos cristianos fanáticos. Pero quedó en mí una evidencia de cosas maravillosas que suceden en la iglesia
con los cristianos. Y en una ocasión me invitaron a ir a un congreso de jóvenes y me llevaban, no porque yo fuera a predicar, me llevaban como una evidencia de que Dios podía transformar la vida de alguien que había estado metido en drogas a alguien que estaba limpio de drogas. Y como era de jóvenes y tenían ese problema, me dijeron: ¿quieres ir y dar tu testimonio? Yo le dije: sí, vamos. E íbamos a Jalapa, Veracruz. Íbamos en un Volkswagen, 3 personas. Y yo nunca había ido para allá, y menos manejando. Y acababan de inaugurar la autopista Querétaro, México. Y entre Querétaro y México no había nada, absolutamente nada. Entonces me dicen a mí: ahora tú manejas, ¿no? Yo le dije: sí, antes de llegar a Querétaro. Dije: sí, yo manejo. Y me subo, agarro el volante y le damos. Y yo iba viendo que nos quedaba como poquito más de un cuarto de gasolina. Y llegamos a Querétaro. A la salida estaba una gasolinera, pero estaba llenísima, las colas inmensas, así largas, para cargar gasolina, porque pues ellos sí conocían y sabían que ya no había gasolinera hasta llegar a la Ciudad de México. Y yo no sabía, y les dije: pues vámonos, y allá adelante debe de haber otra gasolinera, ¿no? Y ya sabe, los jóvenes impacientes: sí, dale. Y nos fuimos. Pero ándele que en el camino se empecé a ver que la aguja iba descendiendo y descendiendo y descendiendo, hasta que no tenía nada. Y me preocupé y dije: ¿y si nos quedamos sin gasolina aquí? ¿Qué vamos a hacer? Y empecé a orar y a decirle: Señor, un milagro, necesitamos un milagro. Y empecé a orar en lenguas, y mis compañeros me dicen: ¿qué traes? Iban dormidos. Digo: pues creo que nos estamos quedando sin gasolina, pero lo único que tenemos es el Espíritu Santo, así que a darle. Y empezamos a orar. Y mire, a mí no escuché la voz audible que me dijo: no temáis, no. Sin embargo, yo le aceleraba y el carro jalaba. Yo no sé cuántos conocen el Volkswagen, que tiene, donde se termina el fondo, tiene un puntito ahí, y la aguja ahí se descansa. Y yo vi cuando se descansó la aguja, y yo dije: ahorita se va a parar. Y le aceleraba y jalaba, y más fuerte. Y le aceleraba, y ahí íbamos. Mire, yo no sé cuántos kilómetros recorrimos así. Llegó un momento en que dije: Señor, me queda claro que aquí estás tú y tu Espíritu Santo está aquí, que en medio de nosotros. No hay duda. Porque son hechos que no tienen explicación, que no hay una manera de explicar lo que sucede cuando está la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Y aquí dice que estaban unos hombres que no tenían nada que ver, que no se conocían, hombres sencillos que empezaron a hablar en el idioma de los demás, porque el Espíritu Santo es para todos. Por eso está hablando así, que estaban ahí partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Egipto, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Cirene, de Roma, cretenses, árabes, mexicanos, ahí andaban. El Espíritu Santo es para todos, sin excepción. El Espíritu Santo marca la vida de los creyentes. Chuy estuvo hablando de cosas extraordinarias que ha habido en su vida, cómo él ha sido guiado por Dios, pero es el Espíritu Santo en estos tiempos el que nos guía, mis hermanos. Desde el día en que el Espíritu Santo fue entregado a la iglesia, fue para que el Espíritu Santo habitara en la vida de cada uno de nosotros.
Desde ese día el Espíritu Santo llega a nuestra vida y está dentro de nosotros, no está fuera. No es que estemos en este lugar y se siente la presencia de Dios porque aquí está lleno de humo. No, el Espíritu Santo está en tu vida. El Espíritu Santo debe de formar parte de tu vida. Porque muchas veces no estamos aquí. Estamos allá afuera y allá es cuando somos tentados, allá es cuando estamos enfermos, allá es cuando tenemos una situación difícil, ahí es cuando tenemos que tomar una decisión, ahí es cuando hablamos con nuestros hijos que están pasando por problemas, ahí es cuando tenemos los enfrentamientos matrimoniales, ahí es donde el Espíritu Santo está rigiendo nuestra vida. Pero ¿qué pasa con nuestra vida cuando nosotros mismos determinamos que nuestra vida espiritual es una vida mediocre? Cuando vemos y escuchamos que los demás hablan maravillas, cuando vemos y escuchamos que el Espíritu Santo se manifiesta en la reunión y que vemos gente llorando. Yo en la mañana al final había gente llorando porque el Espíritu Santo lo estaba tocando, porque estaban sintiendo esa presencia de Dios en su vida. Y el Espíritu Santo llega cuando menos lo imaginamos. Hace muchos años también hubo un grupo de creyentes que iban a festejar el Pentecostés, el día de Pentecostés, y ellos esperaban que hubiera manifestaciones ahí en ese grupo. Y yo me enteré, y yo tenía poco de cristiano, no tenía mucho tiempo, y yo fui una semana antes de esta fecha, y yo fui y les dije: oigan, ¿que ustedes van a esperar a celebrar el Pentecostés? Sí, nos dijeron. Y el líder de ahí dijo: sí, el Espíritu Santo se va a manifestar en nosotros y nos va a bautizar. Y bueno, me empezó a hablar y yo le dije: oye, ¿puedo venir? Me dijo: no. ¿Por qué no? Porque nada más es para nosotros los que tomamos el curso. Yo dije: oye, no sean malos, no sean malos cristianos. No me dejaron. Y ese día yo estaba en mi casa, ese día pues estaba yo pensando, era en la noche, yo estaba pensando en lo que estaba sucediendo allá en ese grupo. Dije: no, ahorita las lenguas han de andar por todos lados y el viento fuerte y los truenos y todo. Y yo decía: no, que se la están pasando pero de lujo. Y yo estaba ahí en mi cuarto, yo solo. Y estaba orando, empecé a orar. Y llegó un momento en que empecé a hablar en lenguas y yo me sorprendí y dije: ay, ¿qué es esto? Y volví a hablar en lenguas y luego empecé a sentir una emoción que me hizo llorar, y lloraba y no me callaba. Y yo decía: Señor, ¿por qué estoy llorando? No hay un asunto, no hay un problema por el que yo tenga que llorar. Sin embargo, yo estaba llorando y empecé a sentir la presencia de Dios en mi vida. Y empezó a cambiar de una manera radical. A partir de ese momento yo quise buscar al Señor día con día. No solamente que fuera una teoría el Espíritu Santo, no solamente que fuera una de las manifestaciones que hay en la iglesia que hablan del Espíritu Santo, que es una parte de la Trinidad, y que el Espíritu Santo llevó a Pablo. Pablo fue uno de los hombres que más experimentó la guía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando viene a tu vida, te empieza a guiar, te puede librar de cosas que te van a pasar cuando tú escuchas su voz, pero necesitas cultivar esta relación con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se cultiva? En la oración. Si usted se fija, dice que esta iglesia naciente estaban todos juntos, reunidos, orando, esperando la promesa del Señor, y ahí llegó el Espíritu Santo. Ahí se manifestó en la vida de estas personas.
¿Para cuántos el Espíritu Santo es una teoría? Porque no tenemos esa relación. Nosotros salimos de aquí y tomamos nuestra vida diaria. Levantarte, te lavas los dientes de la misma manera, te peinas igual, te bañas, te sales corriendo, no te ajusta el tiempo, llegas a tu trabajo, te involucras en las actividades de todo el día y nunca te acuerdas del Espíritu Santo. Cuando tienes que tomar decisiones importantes, no te detienes a decirle: Señor, guíame, 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 quiero conocer tu voluntad. Necesitamos como cristianos cambiar nuestro estilo de vida, darle importancia a lo que es importante. Dice la palabra de Dios que el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. No es que uno estaba en una calle, o no es que uno estaba en otra parte, no es que cada quien estaba en su casa, no, estaban reunidos en el mismo lugar. ¿Usted sabe por qué esta iglesia se llama Casa de Oración? Hace muchos años éramos un grupo de jóvenes, guapos, bellos, flacos, con mucho pelo. Y los domingos por la tarde, nos reuníamos en una casa. Y nosotros, nuestra manera de comunicarnos era: oye, el domingo vas a ir a la casa de oración. Porque nos reuníamos a orar y pasábamos 4 o 5 horas orando, cantando, bueno, sucedían cosas, algunas centradas en la palabra y otras eran unos excesos, pero era por desconocimiento. Pero era algo hermoso de que siempre, ¿en dónde? En la casa de oración, en la casa de oración, nos vemos en la casa de oración. Y llegó un día en que esto se formalizó y dijimos: ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo le ponemos a la iglesia? Y empezaron a decir: no, pues la iglesia de los mejores en Guadalajara. No, eso suena así como que no es onda. O sea, la iglesia de los santos de los últimos tiempos. No, tampoco, menos. La iglesia de fulano, no, tampoco. Y estábamos ahí deliberando, ¿cómo le ponemos? Y alguien dijo: pues está bien fácil. ¿Cómo? Pues la iglesia, casa de oración, porque somos casa de oración. Pero qué contradicción que vamos a la iglesia, casa de oración, y no oramos entre semana. Nuestra vida de oración es una vida pobre, y nuestra vida personal es una vida pobre espiritualmente. Alejados de Dios, alejados de ese poder que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado un poder, una promesa. Dice: el Espíritu Santo te guiará, estará contigo en la dificultad, el Espíritu Santo te fortalecerá, el Espíritu Santo te librará de cosas que tú no conoces, el Espíritu Santo orará por ti, pedirá cosas que tú necesitas y que ni siquiera sabes. El Espíritu Santo es tan importante en la vida de nosotros. Mis hermanos, vea esa intensidad. El Espíritu Santo es tan importante en la vida de un creyente como el agua es importante en la vida de un pez. Y muchos no tienen esa relación. Saben del Espíritu Santo, pero no es real en su vida. No es real. Dice la palabra de Dios que el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar, como hoy nosotros aquí. Y yo creo que el Espíritu Santo, que Dios quiere estrechar esa relación contigo, porque para eso vino.
Porque Jesucristo cambió la historia. Jesucristo cambió la ley mosaica por la presencia del Espíritu. Y es el Espíritu el que nos guía. Es el Espíritu que nos habla. Es el Espíritu que nos llena, que nos fortalece. Y hoy seguramente que necesitamos de ese Espíritu Santo en nuestra vida. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Yo le voy a pedir a los músicos que vengan aquí, que nos guíen, que podamos sentir la presencia del Señor. Una iglesia viva es aquella en que sus miembros están vivos, que cantan, que abren su corazón a Dios, que se dejan llenar por ese Dios y que sean llenos del Espíritu Santo. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Yo nunca tengo duda que Dios está en este lugar. Yo no tengo duda. Ni tengo duda que el Espíritu Santo está aquí. Pero yo no sé cuál es tu relación con el Espíritu Santo. Yo no sé si tú estás lleno y sientes esa llenura. El Espíritu Santo ya fue dado a nosotros. Pablo le preguntaba a los creyentes: cuando conociste, cuando creíste, fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Y yo no sé si aquí alguien puede decir: pues yo ni sé qué es eso. Pero hoy tú puedes hablarle a Dios y decirle: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. En esta tarde, aquí estoy dispuesto, Señor. Yo quiero ser una persona que tiene esa experiencia de vida diaria. No solamente el domingo de vez en cuando, no, día con día, Señor. Que tu Espíritu Santo me llene. Que tu Espíritu Santo tome control de mi vida. Que tu Espíritu Santo me saque de esa mediocridad de vida espiritual, Señor. Que yo pueda cambiar mis valores. Que yo pueda buscar tu reino primero, antes que las cosas materiales, antes que las cosas que necesito, que digo que necesito. Señor, aquí estoy, abro mi corazón. Señor, quiero tener una relación tan estrecha. Quiero ver tus obras tan extraordinarias que no me dejen duda de que tú vives, de que tu Espíritu Santo está en mi vida. Que yo no necesite de ir con nadie para hablar contigo, para que tú me escuches. Porque tú aboliste todo eso, Señor. Porque tu Espíritu Santo es una realidad en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo cristiano, Señor, en la vida del creyente. Y yo quiero que el Espíritu Santo me tome en esta tarde, me llene, que yo pueda sentirlo.